Hola a todas y todos. En este video les voy a hablar un poco acerca del concepto de encapsulamiento en lo que es la programación orientada a objetos. En este caso vamos a hablar del lenguaje de programación Java y vamos a hablar de los modificadores de acceso public, protected, private y el modificador de acceso por defecto, que es básicamente cuando no ponemos ningún modificador de acceso explícito en nuestro código. No quiero detenerme mucho en la parte teórica, quiero invitarlos a que vean un poco esta tabla que se encuentra en esta dirección. Se las dejaré de igual forma en la descripción del video. Y aquí pueden encontrar más o menos cómo es que es el funcionamiento de esto. Quiero detenerme un poco en esta parte del modificador de acceso protected y la parte de la subclase. Quiero mostrarle algunos ejemplos de cuándo sí y cuándo no en realidad estamos obteniendo acceso al atributo o al método protegido desde una subclase, porque si digamos que suele haber ciertas confusiones respecto a esto. De igual forma, pues aquí tienen la tabla, pueden pausar el video y hacer una lectura rápida de cuándo se tiene acceso, desde qué instancias a cada uno de los atributos o métodos como tal. Para esto he preparado entonces una serie de ejemplos. De hecho, tengo aquí tres clases, una que la llamé ejemplo, otra que la llamé main y otra que la llamé hija. La clase ejemplo tiene un total de 4 atributos, uno que es privado, otro que es por defecto, es decir, es default, no tiene modificador de acceso, otra que es protegida o protected y otra que es pública. Y adicionalmente agregué dos métodos, uno público y uno privado para esta misma clase. Luego tenemos la clase main, que es simplemente donde haremos uso de todos estos atributos y de todos los métodos que vamos a estar creando. Y tenemos la clase hija, que básicamente está creada aparte de eso en un paquete diferente y extiende de la clase ejemplo, es decir, es hija de la clase ejemplo. Adicionalmente le creo un atributo llamado attrX y le creo un método público vacío llamado test que hace una serie de pruebas en las cuales hablaré en unos minutos. Muy bien, vamos a mirar entonces primero los errores que tenemos en la clase main. Fijémonos que en la clase ejemplo pues no tenemos ningún tipo de error, todo aquí está muy bien, pero los errores surgen en la clase main y en la clase hija porque pues estamos cometiendo errores en la parte de encapsulamiento. Primero les recuerdo que crear atributos, lo más lógico es que siempre los hagamos privados. Tener atributos protegidos y más que todo públicos es casi que una violación al código de la buena programación orientada a objetos. Generalmente lo más adecuado es crear atributos privados y acceder a ellos por medio de métodos públicos, por medio de los métodos get, por ejemplo, o set. Bien, muy bien, sigamos aquí. Entonces tenemos un primer error. Fíjense que aquí tenemos creado un objeto de tipo ejemplo y otro objeto de tipo hija. Bien, es decir, un objeto de la clase ejemplo y un objeto de la clase hija. Fíjense que tanto ejemplo como main están en el mismo paquete, el paquete 1, y la clase hija está en el paquete 2. Bien, vamos a intentar acceder al atributo 1, el cual es privado, aquí lo tenemos, desde la clase main, utilizando el atributo ejemplo, el método, el objeto ejemplo, que lo tenemos y vamos a ver que el compilador simplemente nos está diciendo pues que este atributo tiene acceso privado y por ende pues no podemos estar haciendo modificaciones directas de él. Por lo tanto, esto es un error. Recuerde que los atributos privados solo pueden ser accedidos desde la misma clase. Fíjense que, por ejemplo, la clase ejemplo está haciendo uso del atributo 1, que es su propio atributo y dado que es privado, pues él puede hacer uso de ella tranquilamente, puesto que estamos en la misma clase. Pero sucede todo lo contrario aquí. Fíjense que estamos intentando darle un valor y no podemos porque pues es un atributo privado. Muy bien. Luego con el atributo 2, 3 y 4 pues no tenemos problema porque estamos en el mismo paquete. Bien. Y por ende al estar en el mismo paquete no vamos a tener problemas con el modificador de acceso por defecto ni con el protected y mucho menos con el público. Bien. Entonces por eso es que no tenemos problemas con estos atributos. Bien, ahora vamos a la parte del método. Igualmente como sucede con el atributo privado, el método, que llame método también, es privado y por ende tampoco podemos acceder a él. Entonces comentaré la línea también. El error es básicamente el mismo, es porque es un atributo, un método privado en realidad. Luego vamos a hacer uso de la clase hija por medio del método del objeto h. Entonces intentamos acceder al atributo 1. Nuevamente por ser privado no tenemos acceso a él. Esto ya está claro desde hace un momento. Y luego vemos que también tenemos un problema al acceder al atributo 2. Entonces vamos a mirar qué sucede con el atributo 2. El atributo 2 tiene un modificador de acceso por defecto. ¿Qué quiere decir un modificador de acceso por defecto? Si miramos aquí la tabla, recuerden que es una buena referencia. Nos da acceso únicamente si estamos en la misma clase o en el mismo paquete. Bien,
Entonces nos preguntamos, pero ¿qué pasa? Pues si el atributo 2 está siendo usado desde aquí, desde paquete 1, y paquete 1 es el mismo paquete de la clase ejemplo, entonces ¿por qué no se está generando error? Pues resulta que a pesar de que estamos haciendo uso de este atributo, digámoslo así, desde la clase main, en realidad lo estamos haciendo por medio de la clase hija h, la cual se encuentra en un paquete diferente. Por lo tanto, esto nos va a estar generando un problema para poder acceder a él, digamos, desde afuera del paquete, porque en realidad quien está haciendo uso de ese atributo es la clase hija que está en un paquete diferente. Si la clase hija estuviera en el mismo paquete, pues la historia sería un poco diferente. Muy bien. Luego tenemos entonces el atributo 3, no tiene ningún problema. Fíjense que aunque estamos en un paquete diferente, pues estamos haciendo uso desde un paquete diferente, que era el problema que teníamos aquí. Al ser protected, pues no tenemos inconvenientes, puesto que la clase hija pues hereda de la clase ejemplo y eso no nos genera ningún tipo de problema. Bien. Entonces en esta parte vamos bien, el atributo 4 pues al ser público básicamente nunca vamos a tener problemas con él. Vamos a poder usarlo todas las veces que queramos, desde la parte que queramos, sea en el mismo paquete o no. Luego tenemos el uso del atributo X. Fíjense que el atributo X no tiene modificador de acceso, es decir, nuevamente es por defecto, aquí lo tenemos por default. Y estamos haciendo uso de él desde otro paquete. Bien. Y debido pues que nos encontramos en un paquete diferente, pues entonces vamos a estar teniendo exactamente el mismo problema que teníamos con el atributo 2. Fíjense que el atributo 2, debido a que la clase hija hereda de la clase ejemplo, pues simplemente también es propiedad de la clase hija en ese momento que se genera la herencia. Recuerden que él hereda los atributos que posee la clase madre o padre, como lo quieran llamar. Y en el caso de atributo X, pues no es parte de la clase ejemplo, sino que es parte propia de la clase hija. Sin embargo, también tiene un modificador de acceso por defecto, lo cual nos impide el acceso desde otros paquetes diferentes. Y la clase main no se encuentra en el mismo paquete de la clase hija como tal. Es por eso es que se genera este problema. Y finalmente aquí tenemos entonces el mismo problema con la clase, con el método, llamado método también, que debido a esto es privado. Recuerden que es privado de la clase ejemplo como tal y es heredado por la clase hija y por tanto sigue siendo privado de todas formas y no podemos acceder a él. Fíjense ahí, no pueden encontrar el símbolo como tal debido a que los privados, lo que son los atributos y los métodos privados, no son heredados por las clases. Es decir, nunca vamos a poder tener acceso al atributo 1 como tal ni al método 1 desde la clase hija. Bien. Y luego tenemos pues el método getAttr, que sí es público y fue heredado con toda naturalidad por la clase hija como tal y no vamos a tener ningún problema en utilizarlo. Muy bien, hasta esta parte creo que es la parte más del funcionamiento más básico y más lógico que tienen los modificadores de acceso. Les recuerdo entonces el modificador de acceso privado solamente nos da acceso desde la propia clase, es decir, la clase puede usar el atributo 1 si ella posee un atributo 1. Sin embargo, ninguna otra clase, esté o no en el mismo paquete, lo puede usar. Luego tenemos el modificador de acceso por defecto, es decir, cuando no ponemos ningún modificador de acceso. Ese es un poco más abierto, pero es, digamos, el segundo más restrictivo, que únicamente nos permite acceso desde el mismo paquete. Luego tenemos el modificador de acceso protected, que adicionalmente a permitirnos acceso desde el mismo paquete, también nos permite acceso a ese atributo desde clases que sean hijas de ella, independientemente si están en el mismo paquete o no, como sucede aquí con la clase hija. Y luego tenemos el modificador de acceso public, que simplemente pues no nos da ningún tipo de restricción, lo podemos utilizar desde cualquier clase y desde cualquier paquete. Bien. Sin embargo, quiero hacer una aclaración respecto al modificador de acceso protected. Como les dije hace un momento, el modificador de acceso protected nos permite entonces tener acceso al atributo desde una clase hija, esté o no en el mismo paquete. Entonces tenderíamos a pensar naturalmente que si tenemos una clase hija que extiende de la clase ejemplo y está en el paquete 2, no va a tener ningún problema en utilizar el atributo 3, el cual es un atributo de tipo protected. Según la definición no deberíamos tener un problema, sin embargo vemos que aquí tenemos un problema. El problema consiste en básicamente lo que se conoce como el ámbito de acceso o la visibilidad como tal. Y básicamente fíjense que yo estoy haciendo uso del atributo 3 desde un objeto de la clase ejemplo. ¿Ven?
Y cuando yo hago uso desde la clase ejemplo, es como si yo estuviera intentando acceder acá. Y el modificador de acceso protected no me permite el acceso de esa forma. Lo que sí me permite el modificador de acceso protected es simplemente acceder a ese atributo por medio de la herencia que obtuvo de él. Es decir, al ser la clase hija una subclase de la clase ejemplo, yo puedo heredar ese atributo 3 que es protected y hacer uso de él, como lo estoy haciendo en esta línea acá. Fíjense que en esta línea ya no tengo ningún error y estoy haciendo uso de un ejemplo de un objeto de tipo hija. Bien. Y luego tengo esta segunda línea que es un poco similar a esta, más no es lo mismo, porque aquí no estoy haciendo uso explícito de un objeto, sino que le estoy diciendo que use el atributo 3 de sí mismo, ¿cierto? Recuerden que él heredó el atributo 3 a pesar de que no sale aquí, él lo posee al haberlo heredado de la clase ejemplo y que haga uso de él. Sin embargo, ¿cuál es el problema con esto? Que esto implica que él va a hacer uso del valor del atributo 3 del objeto que le llamó. Haya sido una clase de tipo hija o de tipo ejemplo, dependiendo. Sin embargo, fíjense que esto lo puedo destruir y tiene su problema al utilizar, digamos, que este método fuera estático. Si yo pongo este método como estático, entonces ya va a tener problema. Digamos que esto es análogo a utilizar this.atributo 3 y recuerden que dentro de un método estático no se puede utilizar el operador this. Muy bien. Eso es todo lo que quería clarificar, espero que haya quedado lo suficientemente claro. De igual forma, pues me pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias y estaré respondiéndoles sus dudas y sus preguntas con, con total brevedad. Muy bien, espero que esto haya quedado claro. Recuerden el pequeño detalle que hay pues con el modificador de acceso protected. Espero que sigan su aprendizaje y sigan creciendo en su profesión de programador. Nos estaremos viendo pronto.